Gracias, mis amados hermanos, por el privilegio y la oportunidad que Dios me da de poder estar en este lugar y poder compartir este maravilloso mensaje de su santa palabra, que es la palabra de Dios, la que habla en nuestras vidas, la que habla en nuestros corazones y es la que nos guía. Así es que vamos a estar meditando un momento en ella, mis amados hermanos, y tenemos aquí a este evangelista, a Juan, el cual dice su santa palabra que fue enviado por Dios, como dice el versículo 6. ¿Quién es Juan, mis amados hermanos? Este evangelista que tenía parentesco con nuestro Salvador, con nuestro Señor Jesucristo, fue hijo de Zacarías y Elizabeth, este anciano sacerdote de la casa del Señor, mis amados hermanos, que no podía tener familia. Este matrimonio no podía tener familia y el ángel le habló a Zacarías y le dijo de que iba a tener un hijo. Y mis amados hermanos, este varón, en cierto modo incrédulo, nos recordamos también allí el pasaje de Abraham y Sara, cuando Dios prometió un heredero, mis amados hermanos, también él no creyó y esto mismo lo hizo quedar mudo, mis amados hermanos. Por lo tanto, aquí ya había un milagro. Juan fue el primer evangelista después de el libro de Malaquías, mis amados hermanos. Hubo un espacio de como de 400 años en que no se levantó profeta en Israel y hasta que apareció Juan predicando allí en el desierto. Este varón, mis amados hermanos, ya sin embargo había sido anunciado anteriormente, 700 años antes, por el profeta Isaías, el cual allí en Isaías 43:5, la palabra nos dice: voz que clama en el desierto, preparar camino al Señor, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria del Señor, y toda carne juntamente le verá, porque la boca del Señor ha hablado. Qué bendito es el amor de nuestro Dios, como Él, mis amados hermanos, a través de los tiempos, va preparando todas las cosas, porque muchas veces nosotros no entendemos la mente de Dios, en el sentido de que muchas veces hay situaciones que para nuestra comprensión no es posible, pero Dios la va manifestando, Dios la va revelando y la va revelando a través de su santa palabra. Como decíamos, mis amados hermanos, el libro de Lucas allí narra este nacimiento de este varón, mis amados hermanos. ¿Y qué le dijo el ángel Gabriel a su padre, a Zacarías? Allí en el versículo 7 le dice del capítulo 1 de Lucas: porque será grande delante de Dios. Él será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre,
y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Él irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Por lo tanto, mis amados hermanos, este varón recibió este mensaje del ángel y ahora él también iba a tener este hijo. Y este hijo venía, mis amados hermanos, a preparar camino para nuestro Salvador. Qué importante entonces, mis amados hermanos, creer a la palabra de Dios y anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Allí este varón no le importó, él no tuvo vergüenza frente a sus hermanos. El pueblo judío, mis amados hermanos, era un pueblo que había sido escogido por Dios, un pueblo especial, y porque Dios a través de ellos se quería manifestar al mundo, y ellos se creían una raza especial. Ellos creían de que ellos tenían el favor de Dios, pero mis amados hermanos, en ellos había dureza de corazón y estaban viviendo un momento difícil en aquel tiempo. Por eso fue necesario entonces que, como dice la palabra del Señor allá en Gálatas capítulo 4, en el tiempo del Señor, en el tiempo señalado, vino nuestro Salvador, pero antes vino este que iba a anunciar y iba a ser testigo. Él venía, mis amados hermanos, aquí lo vemos presentando este testimonio de que Jesucristo era el Hijo de Dios y llamaba entonces a las almas al arrepentimiento, a que debían de arrepentirse y creer al nombre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, en él, mis amados hermanos, había un mandato. Dios lo envió. Él lo envió. Dice, había un hombre enviado por Dios. Es decir, que él venía mandatado. Él venía con un mensaje. Y este mensaje no era de él, sino que era de Dios. Por lo tanto, mis amados hermanos, él venía entonces a preparar este camino para el Salvador. Ayúdenos el Señor para que nosotros, mis amados hermanos, siempre podamos tener en cuenta que en nosotros hay un mandato. Como dice su palabra, allí en Mateo 28, Dios también puso en nosotros una comisión para que nosotros también anunciemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él fue el primer evangelista y dice la palabra del Señor, testificado directamente por nuestro Salvador Jesucristo, de que Él fue el más grande profeta habido en la tierra. Y Él, mis amados hermanos, en su prédica muchas veces habló duro a los fariseos. Por lo tanto, hubo un hombre enviado de Dios, y este hombre entonces era hijo de Zacarías y de Elizabeth. Malaquías 3:1, que es, mis amados hermanos, el último profeta allí en el Antiguo Testamento, que también dio testimonio y profetizó y dijo, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros
he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y ya habíamos leído, mis amados hermanos, en Isaías 43, que nos dice: voz que clama en el desierto, preparar camino a Jehová, enderezar calzada a la soledad, en la soledad a nuestro Dios. Por lo tanto, Juan vino, ¿para qué? Dice el versículo 7, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Y el 8 nos dice, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Nosotros, si nos recordamos en la anterior en la vez anterior, mis amados hermanos, en el capítulo 1, cuando leímos del 1 al 5, que la palabra nos decía que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo estaba con Dios. Y nos decía también la palabra del Señor, de que Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, ahora nos encontramos a Juan testificando. ¿Quién es la luz? ¿Ah? ¿Quién es la luz? Y por lo tanto, Él nos recuerda, mis amados hermanos. ¿Y qué significa la luz, mis amados hermanos? Dice de que la oscuridad no existe. Hay un pensamiento por ahí de un alumno que le contestó a un profesor ateo, que él trataba de decir que Dios era el autor de todas las cosas y por lo tanto era el autor del mal y todo eso. Y él, como respuesta, le preguntó al profesor si la oscuridad existía, y el profesor le dijo que sí, y él le dijo que estaba equivocado, porque la oscuridad no existe, sino porque hay ausencia de luz. Y si nosotros entramos a un cuarto oscuro y colocamos una vela, a lo mejor va a alumbrar poquito. Pero si ahora, como todas estas cosas modernas que tenemos hoy, las luces LED y todas aquellas cosas, ahora ya se amplía la luz. Y ahora, el testimonio de Juan era decir a los hombres quién era la luz. Por lo tanto, la luz venía para iluminar el camino de los hombres que estaban muertos en delitos y pecados. Por lo tanto, mis amados hermanos, esta luz venía al mundo a alumbrar. Juan 8:12 nos dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo. Qué bendito, mis amados hermanos, cuando esta luz también iluminó nuestro ser, que estábamos sumidos, mis amados hermanos, en un mundo de tiniebla, en un mundo de maldad. Y Él trajo ahora esta iluminación a nuestra vida. Nos sacó de aquel reino de tinieblas para colocarnos ahora en su luz admirable y ahora dirigirnos, guiarnos a través de su Espíritu Santo. Qué bendito es el amor de Dios, mis amados hermanos. Juan 3, 19, 20 nos dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas.
Y eso es lo que hoy día estamos viendo nosotros, mis amados hermanos. El mundo está como está porque las obras de los hombres son malas. El hombre que no tiene a Cristo en su vida, a Cristo en su corazón, vive en un mundo de maldad, en un mundo de tinieblas. Y sus acciones, mis amados hermanos, los llevan a hacer lo malo delante de la presencia de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que los últimos tiempos serían tiempos peligrosos, ¿no es cierto? Tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque a lo bueno se le llamaría malo y a lo malo bueno. Y hoy vemos cómo está el mundo en general. Nosotros a través de las noticias nos enteramos de las situaciones que pasan en distintos lados, en distintos lugares del mundo, donde la maldad del hombre cada día va en aumento. Cada día, mis amados hermanos, y esto es porque la luz de Cristo no les ha alumbrado aún su vida, no ha alumbrado aún sus corazones. Por lo tanto, mis amados hermanos, ellos van caminando en oscuridad, tropezando, cayendo, porque la luz de Cristo no les ha alumbrado. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, esto es lo que Juan venía a anunciar a los hombres de aquel lugar, allí en Judea, allí en aquellos lugares, mis amados hermanos, donde él predicó este evangelio. Y Juan 3, 26, 28 nos dice, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Por lo tanto, mis amados hermanos, Juan el Bautista, yo pensaba, yo decía, como que Bautista era el apellido. Y no, pues, era porque él bautizaba. Es como que si yo dijera a mi hermano Cristian, auditor. ¿Ah? Él es su profesión. Juan el Bautista era porque él bautizaba a los que venían al arrepentimiento, a los prosélitos, a todos aquellos, mis amados hermanos, que venían y creían a la predicación de Juan, porque él decía, arrepentidos y convertidos, y bautícense. ¿Ah? Mis amados hermanos, pero él nunca se puso en el lugar de su maestro, porque él siempre reconoció de que detrás de él venía uno que era mayor que él, porque él era mucho antes que él. Y nosotros por nacimiento vemos que Juan era mayor que Jesucristo. ¿Ah? Dice que 6 meses cuando María fue a ver a su prima y ya estaba, el Espíritu Santo ya había obrado en su vida, mis amados hermanos, dice que cuando llegó a casa de su prima, que estaba en ese minuto embarazada de 6 meses, dice que aquel ser saltó en su vientre. Por lo tanto, Juan, él reconocía de que él era antes que él. Antes. Mis amados hermanos. Y él venía entonces a entregar este mensaje de esperanza para aquel pueblo que estaba viviendo momentos muy complicados y ellos necesitaban un Salvador. Ellos necesitaban, mis amados hermanos, el pueblo, la casta, digamos, judía, los que tenían la enseñanza de la palabra de Dios, mis amados hermanos,
no les fue dado de que ellos pudiesen entender esto. Por eso hay cosas que a veces nosotros no entendemos, porque el Espíritu de Dios es el que las revela. Él es el que las va manifestando a nuestras vidas y a nuestros corazones. Cuando Juan entregaba este mensaje, vinieron a él los discípulos que a él le seguían y le dijeron de que había uno que también estaba por otro lado bautizando. Mis amados hermanos, Jesucristo, nuestro Salvador, Él se manifestó, se reveló a aquellos hombres, porque estos que eran discípulos, algunos dice que fueron al encuentro de Jesús y lo siguieron. Pero cuando Jesús les preguntó y se volvió y les dijo, ¿por qué me siguen? Ellos le dijeron, porque queremos saber dónde vives. Mis amados hermanos, hay muchos que recibieron el testimonio de Juan, que creyeron a la voz de Dios, que creyeron a este testimonio que él estaba manifestando, de que venía uno mayor que él, pero que él iba a bautizar con el fuego del Espíritu Santo de Dios, que iba a bautizar su vida, y estas vidas iban a ser transformadas, cambiadas. Bendito es el amor de Dios. Por lo tanto, mis amados hermanos, nosotros como también portadores de este mensaje, también portadores de esta palabra, tenemos que ser llenos de la gracia de Dios para poder llegar a este mundo que está caminando sin luz y sin esperanza, para que Dios use nuestras vidas y podamos llegar con palabras de aliento, con palabras de vida a aquellos que están sumidos en la oscuridad. Mis amados hermanos en el Señor, ¿cuál fue la predicación de Juan? La podemos ver ahí en Mateo 13, del 1 al 12, mis amados hermanos. Y vamos a leerla para que podamos ir meditando. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Juan, es Mateo 3, dije 13. Mateo 3, del 1 al 13. La palabra nos dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, ya lo vimos en el Isaías 40, voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. 700 años anunciado, mis amados hermanos, antes que llegara nuestro Salvador. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir de entre vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también
el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Qué bendito es el Señor. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Mis amados hermanos, este era el mensaje que Juan traía para aquellas multitudes que venían a él y venían a escuchar, y muchos se arrepintieron. El judío, mis amados hermanos, ellos consideraban que ellos no tenían de aquí a arrepentirse, porque como decíamos antes, ellos se consideraban un pueblo especial, por ser linaje de Abraham. Pero aquí el evangelista Juan les habla duro a los fariseos que venían a él y las llamó generación de víboras. ¿Quién os enseñó, mis amados hermanos en el Señor? Nosotros sabemos que hay un juicio que se cierne sobre la humanidad. Pero nosotros, los hijos del Señor, tenemos un lugar privilegiado, porque nosotros ahora, mis amados hermanos, somos llamados hijos de Dios y hemos recibido este evangelio glorioso en nuestras vidas. Hemos conocido el amor de Dios, hemos conocido la obra redentora que Él hizo en favor del hombre que cree en su palabra y que cree en su evangelio glorioso. Ya hemos sido salvados, perdonados, porque hemos sido lavados por la sangre gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Por lo tanto, mis amados hermanos, muchos de aquellos rechazaron este evangelio. Rechazaron el testimonio de Juan. Rechazaron, mis amados hermanos, esta luz que venía para iluminar su camino, porque Él los venía a salvar, los venía a perdonar. Pero estos, mis amados hermanos, rechazaron este mensaje. ¿Cuántas veces nosotros, mis amados hermanos, nos hemos encontrado cuando estamos en una esquina entregando un tratado y algunos reciben y otros mueven la cabeza que no quieren nada? Y a veces, muchas veces con desprecio, como molesto, porque uno le quiere entregar la palabra de Dios. Hoy día muchos han cerrado sus corazones y no creen al anuncio de la palabra de Dios. ¿Y por qué, mis amados hermanos? Porque la luz refleja sus vidas. La luz manifiesta lo que ellos son. Y ellos se esconden de la luz porque no quieren ser descubiertos. No quieren de que sus vidas se transparenten, mis amados hermanos, y viven en esa oscuridad, maquinando, haciendo mal, mis amados hermanos del Señor. Pero cuando la luz llega al hombre, es transformado. Todo es transformado, mis amados hermanos. Por eso el versículo 9 nos dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Venía a este mundo. El Verbo era la luz verdadera. Por lo tanto, allí en Primera de Juan, en el capítulo 2, del versículo 8 al 11, nos dice: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él
y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tiniebla. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla y anda en tiniebla y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Qué importante, mis amados hermanos en el Señor. Qué importante entonces que la luz esté en nuestros corazones, esté en nuestras vidas. El amor de Dios que vaya iluminando nuestro ser. Que nosotros podamos examinarnos. ¿Qué hay en mí? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué hay en mi ser? ¿Tengo alguna situación con alguno de mis hermanos? Mis amados hermanos en el Señor, porque dice el versículo 9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, todavía está en tinieblas. Por lo tanto, mis amados hermanos, Dios nos confronta a través de su santa palabra para que nosotros podamos meditar y vernos, mirarnos, porque la palabra de Dios es un espejo para nuestra vida espiritual, en la cual nosotros nos podemos mirar y ver a través de ella. Y ella es la que nos va iluminando y nos va haciendo que nosotros podamos arrepentirnos de las cosas que están escondidas en nuestras vidas y que podamos ser transparentes en todo. Que no podamos tener rencores, que no podamos tener animosidad ni cosa parecida, mis amados hermanos, contra algún hermano nuestro, porque todos hemos sido comprados al mismo precio. Y esto ha costado la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis amados hermanos, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y esa luz también nos ha alcanzado a nosotros. En estos tiempos postreros en la cual estamos, mis amados hermanos, que esta luz ilumine nuestro ser y nos haga mirar y podamos arrepentirnos de lo malo que va en mí. Porque hay cosas malas en nosotros. Somos pecadores. La palabra del Señor dice que nosotros pecamos todos los días. Y por lo tanto tenemos todos los días de qué arrepentirnos. ¿O no? Hay cosas, mis amados hermanos, que muchas veces pueden ir ocultas, que el hermano no lo sabe, la hermana no lo sabe, y que están ahí arraigadas en mí. Y el Señor, a través de esta luz admirable, me hace reconocer, me hace mirarme, que hay algo oculto, que algo está allí molestando, para que salga de mí y pueda cada día brillar, mis amados, como esa antorcha que alumbra en medio de la oscuridad. Que la luz de Cristo esté en mí. Bendito sea el Señor. Muchos le rechazaron y hoy muchos le rechazan. Dice, y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. No le conoció porque le rechazaron. Dice Colosenses 1:16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y en Hebreos 1:2 nos dice, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Qué importante, mis amados hermanos. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No le reconocieron.
fueron pocos los que le recibieron. Y aquellos que le recibieron, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Qué amor más grande, mis amados hermanos. Hoy día en la mañana me despertaba y el Señor me hacía meditar. Allí como a las 6 de la mañana, en el Salmo 24. El mundo es de Dios y toda su plenitud y todo lo que en él habita. ¿Cuántos hombres mueren porque el hombre se apropia de las cosas que no son de ellos? Mis amados hermanos, en el mundo dice que estaba y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. Mis amados hermanos, el hecho supremo de la historia dice que en el mundo estaba. La verdad suprema sobre el mundo por él era hecho. Y la tragedia suprema de la humanidad, que el mundo no le conoció. No le ha conocido. Por lo tanto, en nosotros hay una gran responsabilidad, porque nosotros como portadores de esta luz, mis amados hermanos, mientras tengamos vida, tengamos aliento de vida, tenemos que predicar a Cristo, nuestro Salvador. Tenemos que llevar a las almas a Cristo. Esa es nuestra labor, llevar el Evangelio de Jesucristo, porque el Evangelio de Dios significa cambio, significa transformación de vida, mis amados hermanos. Y a Dios le plació que a través del Evangelio las almas vinieran al arrepentimiento. Y por eso el mensaje de Juan el Bautista, que llamó a los hombres al arrepentimiento, a que se convirtieran de sus pecados, que sus pecados serían perdonados. Así también nosotros, mis amados hermanos, podamos también entregar este mensaje glorioso. Él es nuestro Rey. ¿Quién es este que ya viene? Él es el Rey de la gloria. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Jesucristo. Y todo lo anuncia, todo lo confirma, mis amados hermanos. Él viene. Por lo tanto, ya no es tiempo de dormir. La palabra nos dice, levántate tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Por lo tanto, hay un mensaje que entregar. Y este mensaje, mis amados hermanos, es de todos nosotros, no es de uno solo. Allí, en aquel tiempo, dice la palabra del Señor que hubo un hombre. Pero aquí, ahora Dios nos ha alumbrado a nuestras vidas, mis amados hermanos. Y ahora esta labor no es de uno solo, sino que de todos nosotros. De todo lo que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. A todos nos corresponde esta misión. Tenga el Señor misericordia
y nos ayude, mis amados hermanos, para que nosotros podamos hacer esta labor. El mundo no le conoció, siendo Él el dueño del mundo, mis amados hermanos, el mundo no le conoció. Él nos creó, Él creó todas las cosas, por Él fueron hechas, así nos dice el apóstol Juan, allí en el versículo 1, que todo fue hecho por Él y nada de lo que fue hecho hubiese sido hecho si no hubiese sido por Él. Por lo tanto, mis amados hermanos, la naturaleza caída allí en el principio, en el huerto del Edén, ahora, mis amados hermanos, tiene este comportamiento de rechazar a quien que es la luz verdadera, a quien que es Cristo nuestro Señor. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es como quien dice, yo llego a mi casa y me echan. El Señor los representa allí con los labradores malvados, que cuando Él se fue, dice que dejó allí a algunos trabajando y después mandó a los profetas, mandó, mis amados hermanos, a que fueran allí a ver aquella obra y a todos los rechazaron, a algunos los mataron, hasta cuando llegó el Hijo y ¿qué hicieron con Él? También lo mataron. Mis amados hermanos, si uno pudiera hacer esa comparación, la palabra de Dios siempre nos muestra el camino. Por eso se dice de los suyos que no lo conocieron, porque no lo recibieron. Mis amados hermanos, si el hombre en aquel tiempo hubiese recibido el mensaje, la palabra de Dios, a lo mejor en Juan se hubiese cumplido todo el propósito de lo que estaba anunciado. Pero como lo rechazaron, entonces, mis amados hermanos, aún falta que se cumpla este propósito de la palabra de Dios. Dice que Juan tenía el espíritu de Elías y la palabra nos habla que en los últimos tiempos dice que vendrán 2 testigos y uno de estos será Elías, que vendrán también a traer el mensaje que el hombre rechaza. Y dice que allí también ellos se les quitará la vida, mis amados hermanos. Estamos hablando de los últimos tiempos. Por lo tanto, hay una parte que todavía no se ha cumplido y esta tiene que cumplirse. Por eso dice la palabra del Señor que hay un juicio que espera a la humanidad incrédula. Nosotros fuimos librados de ese juicio en el madero de la cruz. Allí cuando vinimos delante de la presencia del Señor en fe y creímos a este llamado, creímos a su santo nombre y nos arrepentimos. Y allí Él perdonó nuestros muchos pecados, mis amados hermanos, y allí nos justificó. ¡Qué bendito amor! ¡Qué amor más grande! ¡Qué amor tan grande, mis amados hermanos, que hemos recibido de parte de nuestro Salvador! Por eso dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Más a todos los que le recibieron, a los que creen. Qué bendito es el amor de Dios, mis amados hermanos. Nosotros, al creer y ser adoptados, porque nosotros fuimos adoptados por nuestro Salvador y se nos dieron todos los derechos, mis amados hermanos. Qué importante cuando
a veces las familias no pueden tener hijos y quieren tener un niño y van allí a las guarderías donde están aquellos niños abandonados y van a buscar un niño para poder tenerlos. Dice de que allí ellos miran, escogen qué niño, cuál es el que más les simpatiza, el que más les atrae. ¿Ah? La adopción, mis amados hermanos. Y nosotros fuimos adoptados ya siendo viejos también, porque en aquel entonces las personas eran adoptadas siendo adultas. Por lo tanto, mis amados hermanos, ayúdenos el Señor a entender todo este amor que Dios tiene para con nosotros. Cuando un niño es adoptado, entonces, mis amados hermanos, a él se le transfieren los derechos de esos padres que lo han solicitado para ahora criarlos como su hijo. Y por lo tanto, ellos tienen esa potestad, esa legalidad para poder criar ese niño conforme a lo que ellos tienen, mis amados hermanos en el Señor. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánta gratitud debe haber en nuestras vidas, en nuestros corazones, mis amados hermanos, sabiendo que fuimos adoptados por el Señor, por el Rey de la Gloria, por el Rey de Reyes? ¿Ah? Qué privilegio más grande ser llamados hijos de Dios. Qué bendito privilegio, mis amados hermanos. Por lo tanto, ¿cómo nosotros podríamos mirarnos en menos? Pueden haber dificultades, pueden haber problemas. Quizás, mis amados hermanos, hay escasez en el hogar, pero soy hijo del Rey de Reyes y Señor de señores. Esto terrenal, mis amados hermanos, va a quedar, pero nosotros tenemos una herencia incorruptible de gloria. Bendito Dios, bendito es su amor. Y ese es el amor, mis amados hermanos, que Dios ha puesto en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y por eso que con gratitud cada domingo estamos aquí en su casa, adorándole, bendiciéndole, glorificando su santo nombre y siendo edificados por su palabra. Porque, mis amados hermanos, así como este cuerpo físico necesita este alimento, así también el alma necesita ser edificada por el Espíritu Santo de Dios, a través de su santa palabra que cada domingo se predica de este lugar. Y no solamente cada domingo, sino que todos los días, mis amados hermanos. Cuando recibimos en los WhatsApp las enseñanzas, a veces caben en el momento preciso de lo que estaba necesitando. ¿Por qué? Porque el Señor preocupado de lo suyo. Él se preocupa de cada uno de nosotros. Por lo tanto, tenemos que amarle, tenemos que bendecirle. Y como hijos agradecidos, tenemos que obedecer. ¿Y a quién obedecemos? A la palabra de Dios. Porque ella es nuestra norma de vida, nuestra conducta. Y si la palabra de Dios me dice que debo de limpiarme, tengo que examinarme y ver qué es lo que está en mí. Molestando, que no me deja orar en paz, orar tranquilo. Y el Señor pide que de mí salgan todas las impurezas. Por lo tanto, ayúdenos el Señor, mis amados hermanos. La palabra del Señor nos dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No son engendrados de sangre. Juan nos recuerda de la naturaleza del nacimiento.
los que recibieron son nacidos de Dios, no de un esfuerzo humano. Aquí, mis amados hermanos, todos, dice la palabra del Señor, que son engendrados, los cuales no son engendrados de sangre. Por lo tanto, todos necesitamos ser nacidos de nuevo. Tiene que haber este nuevo nacimiento en nuestras vidas, en nuestros corazones. El Señor coloque en nosotros la unción de su Santo Espíritu y podamos mirar, mis amados hermanos, que esto no es por voluntad de carne, sino que es dado de Dios. Y por Él nosotros somos engendrados. Por eso que es importante, mis amados hermanos, el amor fraternal entre nosotros, los unos por los otros, porque hemos sido por Dios adoptados y hemos sido por Dios hechos hijos suyos, nuevas criaturas. Por lo tanto, mis amados hermanos, esto no es porque el hombre dice, ya, yo voy a engendrar un hijo espiritual. No. Aquí todos tenemos la responsabilidad de venir a Cristo y venir con un corazón contrito y humillado delante de su presencia. Por lo tanto, no es por voluntad humana, como dice el texto en el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No es por lo que yo tenga, no es porque por mi propia voluntad, mis amados hermanos, sino que esto es de Dios. Dios es el que da el conocimiento. Dios es el que pone la revelación de su Espíritu en nuestras vidas, y coloca este conocimiento en nuestros corazones que nos hace mirándole a Él y considerar que nosotros somos realmente nada y que solamente por gracia y por misericordia de Dios, solamente por Él vivimos. Mis amados hermanos, los fundamentos de la justificación que Dios nos da allí en Romanos, en el capítulo 3, 21-26, está la misericordia y está la gracia. Y la misericordia es no dar lo que merecemos. La misericordia es no dar lo que merecemos. Y la gracia es dar lo que no merecemos. Dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. Mis amados hermanos en el Señor, ayúdenos. Esto lo saqué de cuando estaba haciendo el curso de Romanos en el instituto, mis amados hermanos. Allí una de las cosas que nos hacía ver el profesor era considerar la misericordia y la gracia. Y la misericordia es no dar lo que merecemos. Cuando alguien hace misericordia, mis amados hermanos, qué bendito es el amor. Y la gracia, bueno, Dios nos justificó allí en la cruz por su gracia bendita. Nada más que por gracia somos salvos. Por gracia somos salvos, mis amados hermanos. Ayúdenos, por lo tanto, que el Señor nos coloca gratuitamente, mis amados hermanos, nos da de lo que nosotros no merecíamos, su gracia bendita, y su misericordia nos alcanza, no siendo dignos ni merecedores. Qué bendito es el amor de Dios. Mis amados hermanos, el Señor nos ayude, que la palabra del Señor hable a nuestras vidas, a nuestros corazones,
En mi pensamiento estaba leer más versículos, pero el Señor me hacía entender de que solamente hasta el versículo 13. Y más adelante iremos desarrollando, mis amados hermanos, lo que el Señor nos da a través de este maravilloso libro que es el Evangelio del apóstol Juan. La próxima, mis amados hermanos, si Dios así lo concede, la próxima participación, seguiremos viendo el testimonio de Juan y también estaremos mirando los primeros discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdenos el Señor y vamos a orar y a dar gracias por su santa palabra. Amado Dios bendito y alabado es tu nombre para siempre. Te damos gracias, Señor, por este varón que en su tiempo, Señor, usted puso allí en aquella región, Señor amado, de Judea, donde, Señor amado, vino como precursor, trayendo, Señor, este mensaje para aquellos hombres, para que vinieran al arrepentimiento, para que pudiesen llegar a usted. Y hoy, Señor, este mensaje de esperanza, de fe, sigue resonando en nuestras vidas, en nuestros corazones. Señor amado, porque su venida está a las puertas y necesitamos, Señor, que tu Espíritu Santo llene nuestros corazones y esa luz, Señor amado, pueda ir como esa antorcha en medio de la oscuridad, que podamos ser luz en medio de las tinieblas de este mundo y podamos llevar este mensaje de esperanza para aquellos que aún no les ha alumbrado tu luz. Señor, aviva nuestros corazones, Padre Santo, que tu Espíritu Santo esté, Señor, en nuestra vida y podamos llevar, Señor, tu palabra que es vida para aquellos que no te conocen. Señor amado, en esta hora, que este pueblo, Señor, de lo que es UCB Los Avellanos, podamos llevar esta antorcha encendida y que podamos ser estas luminarias, Señor, que alumbren en medio de las tinieblas. Y allí, en cualquier lugar donde usted nos tenga, en el barrio, en el vecindario, Señor amado, allí en el trabajo, allí en la universidad, en los colegios, Señor, cada una de estas antorchas encendidas, Señor, seamos luz y podamos, Señor, reflejar tu luz para que aquellos que no te conocen puedan venir a ti. Señor amado, coloca unción en nosotros, coloca, Señor, tu gracia y ayúdanos a proclamar tu evangelio. Te lo pedimos todo en los méritos de Jesús, su Hijo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén. Amén y amén. Dios nos bendiga, mis amados hermanos.